En la imagen se observa una escultura de la artista Miriam Ladrón de Guevara. Es una mujer con el brazo izquierdo en forma de L hacia arriba y el brazo derecho posado en su cintura, sosteniendo lo que parece ser un plato en color oro, y el cual tiene varias figurillas en forma de triángulo. Desde la cintura a la cabeza, el color de su cuerpo es azul rey, y su falda es de piezas de rompecabezas en diferentes colores, todos muy llamativos. En la parte de su cabeza tiene un peinado en forma de pico que va hacia arriba, y el fondo de la imagen es en color blanco. Miriam Ladrón de Guevara, Ciudad de México. Es psicóloga, escultora, instaladora, ecologista y protectora animal. Tiene estudios de cerámica y fotografía. Ofrece talleres de desarrollo de la creatividad a grupos de ciegos y débiles visuales. Fundadora de la colectiva ARMO, Arte Mujer Oaxaca. Su obra se ha expuesto en lugares como Bogotá, Colombia, Ciudad de México, Chicago, Oxford, Queens, Reino Unido, Holanda, entre otros. Por su trayectoria artística recibió el reconocimiento como ciudadana distinguida de la ciudad de Oaxaca y uno más de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Bueno, estamos platicando con Miriam Ladrón de Guevara, que es una artista radicada en la ciudad de Oaxaca, en México, y que se dedica como a distintos temas multidisciplinarios en las artes, pero también en el activismo social, en la ecología y en la protección animal, y que, bueno, a lo largo de más de 20 años ha tenido vínculos con trabajos multisensoriales y acercamientos del arte hacia comunidades minoritarias como pueden ser personas con discapacidad, y creo que también como sectores que no son tomados en cuenta muchas veces cuando se habla de cuestión de arte, museos y galerías. Miriam, ¿podrías contarnos, bueno, quién eres, qué haces y cómo empezaste en la cuestión artística y desde cuándo? Bueno, pues soy Miriam, ahora soy artista plástica, pero mi formación académica es psicología clínica. Y cuando estuve estudiando psicología clínica me especialicé en desarrollo de la creatividad y en todo lo que es arte terapia. Y entonces siempre he estado como muy vinculada. Desde niña siempre he trabajado cosas artísticas. Me desarrollé en un medio rodeada de arte, desde que mi papá era escritor y teníamos vecinos así muy famosos en el arte, en el medio en que yo crecí, ¿no? Entonces, pues, siempre estaba en talleres y siempre estaba viendo cómo la gente estaba en procesos creativos, pero me decidí por la psicología como por algo formal, pero al final de la vida, pues, ya me decidí por seguir haciendo arte debido a que me tuve que ir de la Ciudad de México, me fui a vivir a Colombia, allá era muy difícil ejercer por todo eso de los papeles, yo iba solo por un mes y me quedé varios años, entonces al final de cuentas pues ahí fue donde yo realmente empecé, y empecé a manera de autoterapia, porque la verdad yo me estaba como aburriendo muchísimo, no estaba haciendo nada creativo, no estaba haciendo nada más que cuidar a mis hijos, que ella era una super tarea, pero aparte yo necesitaba como algo para mí. Y fue que decidí, bueno, que empecé a hacer una serie entonces llamaba altares, porque eran con figuras religiosas y hojas y tierras, y con lo que me encontraba fue que empecé a trabajar, y de una manera totalmente aleatoria de pronto llegó alguien a la casa y compró mi obra, y después me invitaron a exposiciones, y después ahí como que se empezó a enlazar una cosa con la otra y con la otra, hasta que me olvidé que era psicóloga y ya me dediqué simplemente a darme terapia y a trabajar con todo lo que me encontraba. Porque una de las cosas que yo empecé a hacer era
trabajar con encuentros y sin necesidad de grandes materiales ni de grandes cosas muy sofisticadas, ni los óleos, ni los lienzos, ni todas estas cosas que son carísimas. Pues yo no tenía el dinero para invertir en eso, ni me interesaba realmente. A mí siempre me ha interesado más como la experimentación con los materiales y soy más como de volumen. Entonces yo empecé a trabajar con tierras, arenas, hojas, y así fue como empecé a hacer un poco el trabajo en Colombia. Y cuando ya regresé a México, pues ya me seguí en eso de una manera así como ya estaba en el carril y ya estaba encarriladísima y nunca más pensé regresar a dar terapias ni a trabajar en psicología, aunque a veces sí lo he hecho, he dado algunas terapias, arteterapia, trabajo a veces eventualmente en eso, pero realmente lo que a mí me llena es el trabajo creativo a partir de la experimentación, sobre todo, nuevos materiales y encuentros y cosas no convencionales. Es un poco lo que hago. Ok, tú también al principio tuviste una formación de ceramista, trabajando con arcillas y esos materiales, ¿verdad? Sí, desde los 14 años empezó a trabajar cerámica. Y eso fue así como, te digo, siempre me ha gustado así como el arte, ha sido algo. Un día mi tío me decía, no es que desde que tenías 3 años te llevaba a la carpintería por pedacitos de madera y te ponías a pegar y a hacer tus esculturas desde los 3 años. O sea, yo eso no me enteré sino hasta hace poco que me lo comentó y dije, ay, mira, o sea, siempre he sido así como con lo que me encuentro me pongo a hacer lo que puedo, es así como una manía. Y sí, ya que tuve como más razón de ser, entré a trabajar cerámica y a los 14 años, de hecho, en el taller era para mayores de edad, o sea, ya de 18 en adelante y no me dejaban entrar. Era en el taller en unos talleres que hay en México, de la Unidad de Independencia. Hay una escuela de artes y artesanías. Y yo me enteré que ahí estaban haciendo muy buen trabajo en cerámica y fui, pedí permiso y no me querían dejar. Mis papás me tuvieron que dar una carta como de permiso y de responsabilidad de que ellos asumían cualquier problema que hubiera conmigo mientras yo estaba en el taller hasta que cumpliera 18 años. Y entonces ya me dejaron entrar, afortunadamente me dejaron entrar con esa carta y ahí fue que empecé a hacer cerámica con el maestro Abel Ramírez, que aún tengo contacto con él, es un escultor impresionante, y con él trabajé muchísimos años y retomé cerámica, ya que, bueno, en Colombia trabajé algo de cerámica, pero no especialmente en ningún taller, sino que compraba el barro, trabajaba en mi taller en la casa y llevaba a quemar, pero era muy limitado. Y ya que llegué a Oaxaca, me enteré que había un taller en San Martín, Mexicapan, con el maestro Edmundo Cruz, que era el tornero del maestro Toledo y de muchísimos otros artistas en la Ciudad de México, de Vicente Rojo, de Macotela, bueno, de una cantidad de gente que siempre era muy interesante hablar con él. Por desgracia él ya falleció y con él trabajé muchísimos años. Pero pues no era fácil porque entonces mis hijos eran muy, muy chiquitos y me costaba bastante trabajo ir al taller, pero bueno, yo insistía y trabajé mucho con él. Hasta que ya empecé como mi propia técnica, a falta de taller fue que empecé a trabajar lo que llamo cemento papel, porque empecé a moler papel y hacer las estructuras y hacer una serie de esculturas a partir de reciclaje, de papel reciclado con cemento y conglomerantes en sustitución de la cerámica, porque ya era muy difícil ir a las quemas en el horno. Y ahora ya tengo unos años otra vez de retomar la cerámica porque es algo que me apasiona y ahora que vivo aquí en San Agustín Etla, pues con el maestro Claudio, con él que me dio la oportunidad de trabajar en su taller, entonces cada vez que puedo voy a su taller y trabajo y afortunadamente pues tengo muy cerca el espacio de creación y con él. Y aparte este año estuve trabajando en varios
varios talleres adicionales. Trabajé con un colectivo que fundé hace un año de mujeres para mostrar el trabajo de las mujeres en el arte, porque es muy poco visibilizado, y entonces un día me levanté, convoqué y se llenó, y somos como 60. La colectiva se llama ARMO, Arte Mujer Oaxaca, y con esta colectiva organizamos una exposición que actualmente se encuentra en el Museo de las Culturas, en el MEAPO, en San Bartolo Coyotepec, y trabajamos en talleres en San Marcos Tlapazola, el trabajo con las mujeres de Atzompa y de San Bartolo Coyotepec. Entonces tenemos una gran exposición que está montada en este momento en cuarentenada, pero que ahí está. Y porque sí, la cerámica es algo que me gusta, y me gusta sobre todo la experimentación, los diferentes barros, los pigmentos, los óxidos, las tierras, los procesos, es mágico. Es un poco, lo último proyecto de cerámica ha sido este proyecto con la colectiva. Ok, sí, y bueno, como poniendo en contexto, los últimos pueblos que se mencionan son localidades que tradicionalmente trabajan el barro a baja temperatura en el estado de Oaxaca, que se encuentra en México. Oye, pero también has hecho grabado, has hecho diseño de textiles, has hecho cosas como de calendas con este colectivo en el que también estabas, que creo que se llamaba A la Mexicana. Sí, a la mexicana éramos Eduardo Garza, Boris Spider y yo, y con ellos trabajábamos sobre todo performance callejero, y hicimos una serie de calendas contemporáneas. Las calendas pues son unas fiestas originalmente religiosas que son como tres días antes de la fiesta del patrón del pueblo. Se hace como el anuncio de que viene la festividad y se invita al pueblo para que vaya. Pero son fiestas religiosas, y ahora, bueno, nosotros nos invitaron a hacer algo para los 100 años de Tamayo en el Centro Cultural Santo Domingo, y fue que se nos ocurrió pues modificar la historia de la calenda, que era algo religioso, y los monos y las mojigangas y las marmotas y demás las convertimos en personajes de los cuadros del maestro Tamayo. Entonces, pues todo era en relación a los cuadros, las mojigangas, la marmota, hicimos los faroles, y toda la utilería era así. Y entonces también vieron los de Conaculta esta presentación, les súper encantó, porque realmente era muy, muy divertida. Y entonces nos invitaron a hacer este mismo proyecto, pero así mega, para la Ciudad de México, para cuando entró el año 2000. Entonces era del tercer milenio al cuarto, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el evento. Y llevamos una calenda impresionantemente grande que contemplaba la plástica mexicana del siglo pasado. Entonces fue impresionante. Llevamos 2 trailers y tortos, y les vestimos a todos los zancudos, que son zanqueros de Sachila. Los vestimos con trajes también de personajes de los cuadros. Y era algo muy, muy impresionante. Ya verlo en la Ciudad de México, desfilar por la Ciudad de México, sí fue muy impactante. Y eso lo hacía con la mexicana. A la mexicana hacíamos instalación y hacíamos performance. Y trabajando sobre todo cuando estos eran como ya más pedidos, estos eventos. Pero nuestro proyecto principal es como trabajar con residuos y tomar las calles. En ese momento pues no había mucha gente haciendo performance callejero, éramos como de las únicas personas. De pronto también apareció Reto Morger, estaba también trabajando con nosotros, y tomábamos la calle, y nosotros autofinanciábamos todos los eventos, porque pues nadie nos ofrecía un peso por ir a tomar la calle y hacer el evento, y nada, nosotros hacíamos todo.
Después ya empezaron a haber muchos performers y ya como que se nos quitaron también las ganas. Pero también hacíamos mucha instalación. Hicimos instalaciones muy grandes en el Museo de la Ciudad de México, aquí en el MACO, y pues así un poco jugábamos, era mucho un juego, era más que nada. Lo disfrutábamos mucho y aparte creo que prendimos a muchas nuevas generaciones que continúan dentro del arte performático en Oaxaca. Fuimos como de los pioneros. Sí, bueno, yo llegué a Oaxaca a finales de los 90 y justo, pues como los que hacían performance eras tú, era Boris, era Reto, o sea, era como una población muy pequeña, ¿no? Ahora en Oaxaca todo el mundo hace, bueno, digo, cada quien hace performance en su pero en la vía pública también ya como que ya es más visible esta cosa del performance, de pronto del stencil, de los grafitis, como del arte callejero. Y bueno, tu trabajo en instalaciones también es como muy, bueno, yo lo tengo muy presente, ¿no? Instalaciones que pues que pueden funcionar de forma multisensorial. Sí, también estuvimos, bueno, es que todo ha sido así como que varias cosas al mismo tiempo y a la vez pues también estaba trabajando con Lori Litovich los talleres con las personas ciegas y débiles visuales y de allí empezaron a salir como varias propuestas también como para hacer instalaciones ya más sensoriales. No, porque empezamos a ver que era como un sector que estaba muy relegado del arte, sobre todo de las artes visuales, y empezamos a ver cómo se podía acercar un poco más este público a esta parte del arte. Y fue que se empezaron a hacer este tipo de instalaciones y performance que tenían que ver un poco más con el tacto y con el sonido, que era la intención para que cualquier persona que no tuviera sensaciones y olores y de tacto y con eso también trabajamos con Gerardo de la Barrera, me acuerdo en Galería Arte de Oaxaca hicimos una gran instalación con performance, todo para ser tocado. De hecho, todas las personas que entraban a la exposición tenían que taparse los ojos para que solamente se motivaran las sensaciones y los otros sentidos. Y también hicimos algo así muy grande en la ciudad de Tecali, en Puebla. Y también ahí vino gente de todo el país, no artistas, no me acuerdo ahorita, era una lista muy grande de artistas. Y llegamos ahí, hicimos también mucha instalación y todo el arte era para ser tocado. Y algunas partes era requisito entrar con los ojos cerrados para tener la sensación íntegra. Ok, ¿cómo fue cómo nació tu idea entre Lori y tú o al revés? Como de incluir a los hijos, digo, en pláticas que luego tenemos cuando nos encontramos, mencionabas de algo que sucedió en México, que pasó cerca de un lugar donde había ciegos y los jalaron al museo. ¿Cómo fue ese inicio? Pues sí, mira, es que Lori tenía una exposición en el Exteresa, en Primo de Verdad, ahí en el centro, por el Zócalo, al lado del Palacio, y muy cerca está una escuela de ciegos. Claro, perdón, no me acuerdo el nombre de la escuela. Y entonces Lori había regresado de la India y traía esto de que en los templos la gente tocaba con pan de oro las esculturas de los Budas y se iba dejando como la huella del paso de la gente en las obras. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no vas? Como yo vivía en el centro, una época ahí, justamente en Primo de Verdad, justamente en el Zócalo, en la Ciudad de México. Entonces yo sabía que estaba la escuela a 3 cuadras, porque todos los días pues veía pasar a todos los ciegos que venían e iban. Y que ¿por qué no vamos y preguntas y vemos si pueden venir a tocar? Porque sería muy interesante que realmente los que no ven tengan el chance. Y de ahí fue que empezó a nacer como el gusanito de
sí fue, sí se hizo, a la gente le gustó mucho que estaba pasando esto, y ya que pasó la exposición, dijimos, pues vamos a empezar los talleres aquí en Oaxaca, y fue que empezamos los talleres, Lori Litovich y yo los empezamos a hacer, pues también de manera autogestiva, porque nadie nos pagaba, nadie nos daba materiales, nadie nada. Nosotros empezamos a juntar lo que teníamos, a hablar con algunos ciegos. Realmente nos dio mucho trabajo encontrar a los ciegos, porque nos dimos cuenta que estaban como muy escondidos, no era fácil encontrarlos. Ya ven, fuimos al DIF y de ahí fue que en el DIF empezamos a encontrar algunos y los invitamos a que vinieran a los talleres. En ese momento nos prestaron unos salones que estaban en Alcalá, donde ahora es el mayordomo, que era el ISSSTE, una escuela de artes o algo así del ISSSTE. Nos prestaron un salón y ahí empezamos a trabajar con los ciegos que venían del DIF. Y empezamos a hacer pues escultura y textil, porque en ese pasó también Trini Ellisgard y nos vio trabajando y se emocionó, y ella también pues nos donó materiales, y la gente, los amigos más, los colegas nos empezaron a donar materiales. Ella nos donó textil, como hilos y telares para hacer textil, y así empezamos, y fue así. Después ya nos prestaron otro lugar en la Casa de la Cultura, y así fuimos pasando de lugar a lugar hasta que ya no conseguimos lugar, y después empezó a haber algunos problemas porque el gobierno en que quiso meterse y meter nuestro proyecto como parte de un proyecto del gobierno, de la Secretaría, no era Secretaría del IOC entonces, y que ya nos iban a pagar para hacer las visitas guiadas y nos iban a dar un apoyo, y bueno, perdíamos más dinero en intentar cobrar el apoyo y en intentar conseguir el camión, porque hacíamos visitas guiadas a los museos con los ciegos, y hacíamos visitas guiadas al centro histórico para que fueran tocadas, de las zonas arqueológicas, y bueno, eso lo hicimos varios años, pero ya que nos intentaron meter como al gobierno y ser parte de esto, pues ahí fue donde ya como que la verdad yo me desmotivé, porque perdía mucho más tiempo intentando entregar, que había que entregar el reporte, que había que hacer no sé qué para que nos dieran el dinero, para que nos prestaran o nos prestaran el camión, y ya empezó a ser tan burocrático que la verdad fue cuando ya dijimos, ¿sabes qué? Ya, basta. Y fue cuando por ahí apareciste tú, pues. Ok. Ya. Oye, y como para poner en contexto temporal, ¿cuándo pasó la exposición de Lori en México, en el Exteresa, y cuándo inician ustedes su búsqueda como de alumnos ciegos como para esta cuestión artística en Oaxaca? Pues mira, debe haber sido alrededor del 93, del siglo pasado. Qué horror. Sí, de 1993. Lo de Exteresa y el proyecto que arranca en Oaxaca. Y de ahí arrancó el proyecto, pues yo creo que el mismo año o al año siguiente, porque pues ya era como en caliente, como que, ay, mira, así pasó, funcionó, estuvo muy emocionante, y vamos a hacerlo, y así fue todo en caliente, vamos, sobre, te digo, y todo autogestivo. Sí, y bueno, una cosa muy importante es que en Oaxaca, gracias a que Trini Elitzgar ve trabajando a Lori y a ti con los ciegos, empieza como a, a desarrollarse la idea de la Biblioteca de Ciegos Jorge Luis Borges en Oaxaca, que poco tiempo después funda Francisco Toledo, pues gracias como al trabajo de ustedes dos. Sí, porque pues se dio cuenta que estaba como ese hueco para este sector, y Trini le comentó a Francisco, y entonces como que dijo, ay, ¿y qué tal una biblioteca? Y de ahí empezó, y se acercó a nosotros, y empezamos a ver como las necesidades y qué pasaba, y fue de ahí que empezó a surgir la Jorge Luis Borges.
Sí, y bueno, de mi parte, cuando yo llego a la ciudad de Oaxaca en 1998, ya no estaba el taller de Lodi y tuyo con los ciegos, pero sí me tocó una visita guiada a la Galería La Mano Mágica en la ciudad de Oaxaca, con máscaras de tallas en madera y pelos de caballo, que pudo ser tocada, y también una exposición de unos bronces en el Centro Cultural de Santo Domingo, igual en Oaxaca, creo que era de Rodán, y obviamente pues estabas tú y estaba Lori. ¿Cómo? Bueno, no sé si recuerdas estas dos exposiciones y cómo se gestionaron y cómo veías a los ciegos interactuando en estas cosas, sobre todo con los bronces de Rodin, que es un de pronto pues es como un artista pues casi inalcanzable, y hacer que un museo pues dejara a los ciegos tocar las piezas pues ha sido un logro creo que nunca antes vuelto a ver en México. Sí, yo creo que sí fue realmente un logro. Es que pues con la red de amigos y amigas, y ahí Amelia Lara pues se solidarizó, agarró la onda del proyecto y dio el permiso. Porque no cualquiera, no cualquiera da los permisos. Por ejemplo, en Mitla, una vez sí tuvimos problemas, porque ya habíamos hecho toda la gestión de que íbamos a ir, y ya que llegamos, a fuerza se tenían que poner guantes de látex, y dijimos, pero pues como que se pierde. Además eran piedras que estaban en el exterior, tampoco eran aquí las grandes obras metidas en vitrina. No nos dejaban tocar todo, pero aparte quería que lo que se tocara fuera con guantes, como si hubiera todo el mundo fuera a tocarla. Era algo excepcional, y no, a fuerza querían que con guantes. Entonces pues como que se perdían mucho las sensaciones con los guantes, ¿no? Eso fue en el Museo de Sitio de Mitla, pero porque ahí no conocíamos al director, fuimos, le dijimos y se portó así medio quisquilloso. Pero con Amelia pues fue solidaria, fue buena onda, y no había problema, no pensé que le iba a pasar nada a los bronces, que pues no les pasa nada. Además, pues hay varias réplicas de los bronces de Rodin que están por todo el mundo. O sea, sí son piezas muy especiales, pero pues tampoco son piezas únicas y tampoco les pasa nada. Y ella entendió perfecto que era algo muy, muy único, que no se iba a volver a dar y que no había problema si pasaba una vez. Es una persona de mente abierta. Totalmente. Pues igual, de pronto recuerdo también, creo que la última exposición multisensorial, que si no me recuerdo se llamaba Tócame Suavemente, a la que yo asistí igual junto contigo porque ya estaba como trabajando en tu taller, fue la de la Casa de la Cultura, donde pues había grabados de Gerardo La Barrera, instalación tuya, una instalación de Hugo Tobar. Ya platicamos con Gerardo de la Barrera y también nos mencionaba como otros artistas, pintores de danza, también estaba Reto. ¿Cómo recuerdas esa instalación tuya y esta cosa de multisensorialidad? Recuerdo también, eso yo no lo vi, pero tú me lo comentabas, de alguna vez que dejaron que ciegos tocaran cuerpos humanos vivos, brazos, piernas, como en exhibición en algún espacio cultural. Bueno, te preguntaba al final que cómo veías o si recordabas tu instalación dentro de la Casa de la Cultura con Tócame Suavemente, donde estaban participando varios artistas, entre ellos Gerardo de la Barrera, Hugo Tobar, Reto, y también de esta como instalación de cuerpos humanos vivos que estuvieron como en algún espacio cultural pues en disposición de poder ser tocados por ciegos. Todo esto en Oaxaca. Sí, todo en Oaxaca. Esa exposición que dices para ser tocada con cuerpos humanos fue en la Galería de Arte de Oaxaca.
y era muy interesante. Te digo, es una de las que la gente tenía que entrar con ojos tapados, y había mamparas en donde sacábamos nosotros los brazos, las piernas, y la gente pasaba y tocaba sin saber quién era. Y ahí realmente yo me quedé súper impresionada de la sensibilidad de los ciegos, porque fue uno de nuestros alumnos, un señor ya mayor que falleció, era ciego por diabetes, y don Miguel, y pues yo era parte de la instalación, o sea, mis brazos y mis piernas por ahí estaban para ser manoseadas a través, era una mampara y nada más salía el brazo o la pierna o la cara, y después venía la madera. Entonces no se sabía realmente quién, la gente solo tocaba partes. Y de pronto llegó don Miguel, empezó a tocarme el brazo y me dijo, hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo me quedé helada porque dije, ¿cómo supo que era yo si estaba nada más mi mano saliendo por un hoyo? Era impresionante, me dejó realmente muy, muy impactada la sensibilidad. Yo no hablé, no le dije que sí había sido yo. En ese momento no podíamos hablar, era el trato, entonces yo sí estaba como muy así flipando. Y ya después sí le dije, sí era yo, como tú, pues no, es que te sentí, era tu vibración. Y yo, como así, o sea, no, impresionante. Y lo de la Casa de la Cultura, pues sí, es una instalación con plásticos y ramas y cosas, como siempre hago con encuentros. Hice como un espacio, como que eran nubes, pero eran puras bolsas de plástico en el piso. Entonces entrabas y sonaban plásticos. Entonces era un tronadero, era para entrar descalzo. Sí me acuerdo de esa instalación. Ya. Oye, y bueno, nuestra relación que ya lleva más de 2 décadas, ¿cómo fue para ti ese encuentro de cuando yo llegué a tu taller, y como de la evolución que de pronto hubo ahí y del intercambio dentro de tu estudio en Oaxaca? Bueno, pues eso fue muy padre, la verdad, sí, súper chévere, porque, bueno, yo ya había terminado con la historia de dar talleres y ya no pensaba dar talleres y ya me iba a concretar a mi trabajo personal. Y en eso apareciste que querías talleres y que querías talleres. Y dije, pues bueno, pues vamos a dar el taller. Y la verdad, como me pude concentrar más contigo que cuando teníamos un grupo, pues aprendí también muchísimo de ti, ¿no? Aprender también de todo lo que estabas tú sintiendo, oyendo y, no sé, como vibrando alrededor. Era muy interesante. Y ve como la super memoria que tienes me impresiona. Así que ya quisiera yo la cuarta parte. Realmente a veces digo, no, pues que Pedro realmente es impresionante. Y me ha gustado muchísimo trabajar contigo porque como que no tienes límites. O sea, tú vas como cualquier persona normovisual por la vida, así de que quítate que ahí voy, sabes perfectamente cómo está vestida la gente, hay cosas que me impresionan muchísimo de ti, quién es, cómo huele, qué comió, dónde estaba sentada, qué gesto tenía, realmente me impresiona. Cosas que yo no capto, tú las captas. Eso realmente me ha dejado así como muy, muy impresionada de ti. Y aprender muchísimo, me acuerdo como tus sueños o los libros y todo lo que leías, después lo transformabas en esculturas y siempre como investigando muchísimo, con muchas ganas de saber y muy echado para adelante, o sea, como que a lo que vas. Eso realmente me gusta mucho de tu personalidad. No te dejas. Oye, y bueno, también o sea, ya tiene muchísimos años que no estoy dentro de tu estudio, pero seguimos como en esta, de pronto, relación amistosa de ir a exposiciones, de ir como a eventos culturales.
Recuerdo como conciertos de esta Betsy Pecanis, de Georgina Meneses, de Astrid Haddad, donde pues nos íbamos a la Plaza de la Danza, igual aquí en Oaxaca. Nuestras últimas salidas que fueron al ex convento dominico en Yanguitlán, justo a ver una exposición pictórica, luego también otras exposiciones, hace unos 2-3 años aquí en Oaxaca, visitando exposiciones de otras artistas de fotografía. Recuerdo esta vez que fuimos con Rosalba Bustamante, y luego nos fuimos a ver una exposición del doctor Lacra. ¿Cómo es ese involucramiento para ti pues de salir con una persona ciega, que digo, más allá de que sea ciega o no, pues sí involucra tener como una forma de pensar distinta para poder verbalizar lo que estás viendo y que pueda ser pues también comprendido por la persona que no ve? Pues a mí me nutren mucho esas visitas porque yo normalmente a veces llego a las exposiciones y las veo de carrerita pues, si no veo nada interesante, ¿no? O sea, paso y digo, ya la vi y me voy. Pero cuando voy contigo, pues, sí me tengo que parar en el detalle. Entonces ahí sí estoy viendo, observando a detalle cada obra, cosa que si voy sola, la verdad, ni pelo. Muchas veces así voy, así que solo lo que me llama la atención me detengo, pero cuando voy contigo, pues sí me tengo que poner a analizar cada cosa y ver el detalle e intentar traducirlo en palabras, ¿no? Entonces eso, pues, me hace ver las cosas pues de una manera más íntegra. Entonces creo que tenemos visitas pendientes. Ahora que se quite esta cuarentena, a ver si vamos a ver la exposición que tenemos en el MEAPO de cerámica. Yo creo que te va a gustar. Son 60 y tantas piezas, entonces sí va a estar pesadito, pero te va a gustar. Sí, bueno, también pues hemos como estado en estos centros culturales como en distintos niveles de amontonamiento de gente, ¿no? De pronto ahorita recuerdo, bueno, ya en Huitlán estaba a reventar de gente, la última, Pero está gigante esa exposición. Exacto, estaba gigante, y además la complicación de las escaleras dominicas que no son tan accesibles. Y bueno, también recuerdo la Bienal de Fotografía, la última Bienal de Fotografía en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que también era un amontonamiento de personas impresionante. La exposición de la mano mágica, una de las últimas, igual donde ya estabas participando con cerámica hecha en el taller Canela del maestro Claudio. Y pues esta cuestión, ¿cómo vinculas la ecología con tu trabajo artístico? Porque recuerdo tus piezas como, sí, con esta cosa de reciclar PET, del cemento papel, de la hoja de oro, pero también tierras, láminas oxidadas, ramas. Recuerdo mucho una caja tuya que se llama Requiem por un laurel, que fue con tierra del Zócalo y con ramas de justo uno de los laureles que, si no me equivoco, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz como que mandó a quitar la cantera del Zócalo para repavimentar, valiéndole gorro como esta cuestión de centros históricos, de patrimonio, de daño a ecología, específicamente a estos laureles centenarios del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Pues sí, como te decía, yo empecé trabajando como con cosas encontradas y buscando texturas y experimentando, y con este sentido también de el reciclaje, pero a mí no me gusta mucho que quede como aparente, que se ve ahí el PET tal cual, ¿no? Entonces lo uso más como de una manera más escondida, y empecé a ver cómo usar todos mis residuos sólidos, cómo podían ser integrados en la obra. Y fue que empecé a hacer esta técnica de cemento papel, porque el papel que utilizo viene de todos los empaques, de todo mi consumo de papel, de todo mi desecho de papel.
que ya muelo y que después le pongo un conglomerante y cemento y después le doy acabados o con tierras o con pues algunas veces con añil o con grana cochinilla o con achote. Últimamente me ha tocado usar óleos porque con esto de la contingencia pues no he encontrado ya ni añil ni grana. Entonces, bueno, ni modo, tuve que recurrir al óleo. Pero por lo general intento no usar cosas químicas y recurrir solamente a la transformación de los materiales de residuos que yo misma genero. Entonces, así es como empiezo a dar las formas con los plásticos o con las tierras, o con el papel, y van saliendo formas. Ahora, sobre todo, estoy trabajando como el tema de la mujer. Una época hacía como mujeres así con clavos, espinas y todas así dolorosas, pero ahora quiero ver la vida desde otra forma y ver que pues más la parte positiva y alegre y lúdica, y estoy más en ese momento. Pero siempre también trabajando con residuos. Y sí, las cajas, me gusta mucho hacer las cajas, que es pues también con lo que me encuentro, pero siempre intentando también dar un sentido. No solamente poner las cosas porque se ven bonitas, sino que también hablen de algo, porque yo digo que los materiales tienen su propia energía, como esa caja de laurel, ¿no? Pues era la tierra del zócalo, las ramas del árbol que había sido pues tirado con esta parte tan terrible de ese gobernador que por desgracia nos tocó en Oaxaca, que llegó cual talibán a desbaratar el zócalo y bueno, quise hacer como un homenaje a ese árbol insignia y mantenerlo en el recuerdo. Y por ahí anda, no sé dónde quedó. Sí, también de otras, bueno, una característica de tu trabajo últimamente y otra pieza que recuerdo, que esa nunca la vi, pero tú me la contaste, es este libro que hiciste con cemento papel y me parece que algunas esferas, no recuerdo de qué material, que era un texto en braille para una exposición, y también ahora usas como piezas de rompecabezas para que integras a tus esculturas, como dándole una cosa como tridimensional, como si fueran estos bloques eh, con los que luego los niños forman como estructuras. Pues sí, bueno, ese poema, un amigo, Álvaro Ruiz, un poeta chileno, hizo un poema hablando sobre la ceguera justo para la exposición de Tecali en Puebla. Entonces hice todo el libro con papel reciclado y todo el texto lo puse con chaquiras para que fuera como sensible y se distinguiera del papel para hacerlo en braille. Ese fue el libro que también desapareció. Y lo de la bueno, los rompecabezas es que como ocupo todo lo que me voy encontrando, una vez encontré una cantidad de pedazos de rompecabezas de mis hijos que al final ahí habían quedado todos incompletos. Y pues en vez de tirarlos, empecé a unirlos y a darles forma, y de ahí es que empecé a trabajar con los rompecabezas para hacer las esculturas y sean parte de la escultura. Ahora normalmente son como las faldas con mucho vuelo de las mujeres que estoy haciendo jugando, brincando, y en eso estoy haciendo ahorita los rompecabezas, dándoles formas, no de manera plana, sino ya en volumen, ya tridimensional. Entonces no tienen una lectura como rompecabezas, sino ya tienen como su forma propia. Sí, pues ya como
como cerrando un poco tu parte de protectora animal, cómo vinculas esta cuestión artística de igual como activismo social, causas como minoritarias como son la fauna callejera, pues la fauna que queda encerrada en la ciudad por nuestro rollo invasivo de los seres humanos. Bueno, pues eso no, creo que no integro mucho esta parte a mi trabajo, lo de la protección animal, más bien lo integro más a mi vida. Entonces, pues, la verdad yo desde que nací tengo un gato al lado de mí, siempre he dormido con un gato, y de pronto empezaron a llegar los perros y no podía dejarlos, integré a asociaciones protectoras de animales para ir a rescatarlos y ver de qué manera pues se les podía dar una mejor calidad de vida, y entonces lo que hago pues es organizar campañas de esterilización. Ahorita yo ya no puedo recibir ningún animal más en la casa porque mis propias manadas están ya saturadas y cada vez que llega un nuevo individuo genera problemas, de gatos o de perros. Entonces ahorita yo ya tengo como cerrado albergue casero. Más bien estoy trabajando en concienciar en función de la esterilización, de la adopción y del rescate, y bueno, y siempre traigo comida en el carro y voy y le doy de comer a algunos perros que me encuentro por ahí, y si veo alguno ya muy en calidad muy mala, que pues ya de demás pues a llevar al hospital y ver de conseguirle casa y bueno, intentar ver que pues decirle a la gente que respete la vida de todos los seres, porque pues todos sienten igual aunque sean de otra especie, son seres sintientes. Entonces en ese sentido, si somos supuestamente la especie más evolucionada, entonces es nuestra responsabilidad proteger a las más vulnerables, ¿no? Entonces por eso es que además soy vegana, no consumo ningún producto de la explotación animal, justamente por el respeto a la vida que los animales no humanos merecen. Y bueno, también tu campaña facebookera todo el tiempo de protección animal, de visibilizar el maltrato y el sufrimiento que hay detrás de los lácteos, detrás de la carne de plato, detrás de pseudo deportes como los toros, como la caza. La equitación misma es de mucho maltrato para los caballos. Y sí, pues intento es concienciar, ¿no? Por lo menos un granito de arena. Muchas personas ya cuando me hablan me dicen, no, por lo menos soy vegetariana. Y bueno, pues es un paso. Por lo menos, claro que lo mejor es ser vegano porque, bueno, la industria láctica también pues genera mucho sufrimiento. Pero poco a poco ya hay formas de ir también pues cambiando la forma de pensar, y también por eso mando muchas recetas y nuevas ideas de cómo sustituir los productos animales por no animales, y las semillas y cómo se sustituyen las proteínas y cómo complementar. Y bueno, pues todo eso ha sido también un gran estudio, porque yo misma, ¿no? Bueno, yo desde niña no como carne, pero sí fui vegetariana hasta hace como que serán unos 8 años que ya soy vegana. En cuanto me empecé a dar cuenta de lo que implicaba también los quesos, y yo era una súper amante de los quesos. Ahora yo hago mis propios quesos veganos y mis propias cremas y mis propias leches, y la verdad no extraño nada ya, nada de aquel mundo vegetariano en donde sí consumía huevo y leche y quesos. Bueno, leche no, porque la verdad tampoco nunca me ha gustado, pero sí yogures y eso. Ahora pues ya todo lo hago con lechadas vegetales, y hago mis quesos vegetales, bueno, de semillas. Y
estoy pensando incluso empezar algunas amigas quieren que les dé recetas para hacer los quesos, entonces a ver si alguna vez me animo a empezar a dar algunos talleres para seguir promoviendo más este tipo de alimentación que respeta al medio ambiente y a los animales. Ya. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Miriam, y pues, pues la labor que han hecho muchos artistas en Oaxaca, pues es muy contundente y muy fuerte, porque por lo menos desde mi parte, siempre que voy a otras partes del país, cuando me dicen estamos iniciando con el trabajo multisensorial, yo siempre digo no, en Oaxaca eso se hizo hace un cuarto de siglo. O sea, en Oaxaca llevamos, o sea, un avance en temas de concientización y realmente de saber que el trabajo artístico es multisensorial, o sea, no, gracias a eso pues en Oaxaca se han dado artistas con discapacidad, pues como lo fue Gerardo, Migenda, pues como lo soy yo, porque siempre ha habido desde antes de que yo llegara a Oaxaca como esta actividad constante de artistas trabajando en comunidad, que creo que esa es la clave. Pues sí, eso ha sido realmente muy bonito por todo lo que yo he aprendido de usted. Y te agradezco mucho que un día te hayas puesto, dame clases, y yo dije, bueno, vamos, te lo agradezco, porque si no yo ya me hubiera seguido. Ya. Pues seguimos en contacto y nuevamente te doy las gracias. Pues yo a ti, Pedro, y tenemos una visita pendiente a la exposición de Coyotepec. Esperemos que ya pronto salgamos de esta. Exacto, y que podamos ir en calidad de seres humanos y no en cuerpo presente, así en bolsa y con guantes y con mascarillas. Ay, si no es incomodísimo eso, realmente yo no salgo por mandar así como marciano por la calle, no es horror. Pero pues ni modo, a seguirnos cuidando, Pedro, esto nos tocó vivir y pues ni modo. Ok, bueno. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Entrevistas y fotografías proporcionadas por la artista Miriam Ladrón de Guevara. Julio 2020.